Hoy en Catastrófica la Cocina prepararemos pollo al curry. Hablar del curry es hablar de un continente maravilloso, Asia, en particular de un país bello y lleno de tradiciones, la India. Es hablar de un platillo que se prepara de manera diferente, con una combinación de especias e ingredientes que van a depender de la región, de la cultura de cada región y de la receta de cada familia. Hace algún tiempo me puse a ver recetas de curry ya que quería preparar en casa y encontré muchísimas, todas deliciosas. Así que adapté de acuerdo a lo que yo tenía en casa. Y el día de hoy les compartiré una versión muy fácil utilizando polvo de curry, que es un condimento que trata de imitar el sabor del platillo original y es muy fácil conseguir en cualquier país del mundo. Y después de hablar una eternidad, vamos a la receta. Quédense conmigo. Vamos a comenzar por marinar las pechugas de pollo. Yo usé 500 gramos que corté en cubitos. Vamos a poner una cucharadita de vinagre de manzana o del que te guste más. Y en un bowl añadimos 3/4 de taza de yogur natural, media cucharadita de polvo de cúrcuma, media cucharadita de polvo de pimiento o paprika, una cucharadita de sal, rallamos 3 dientes de ajo, y un pedacito de jengibre. Mezclamos e incorporamos el pollo. Cubrimos y dejamos reposar por lo menos 2 horas. También lo puedes dejar desde la noche anterior, como lo hice yo. Ahora vamos a remojar 1/4 de taza de cacahuates tostados en 3/4 de taza de leche. Yo usé leche de coco. En un sartén caliente añadimos de 1 a 2 cucharadas de aceite y freímos el pollo de unos 3 a unos 4 minutos aproximadamente. Solamente lo vamos a sellar, no vamos a cocinarlo completamente aún. En otro sartén agregamos de 1 a 2 cucharadas de aceite, de 1 a 2 ajos finamente picados, una cebolla en cubito que vamos a cocinar por unos 5 minutos aproximadamente con los ajos. Ahora, para esta receta en particular puedes poner primero la cebolla a caramelizar y luego el ajo, y así tu curry quedará un poquito más dulce, pero esto es cuestión de gustos.
Ya que la cebolla esté suave y transparente, añadimos 3 tomates picaditos. Cubrimos y dejamos en lumbre media baja por unos 15 minutos aproximadamente, revisando que no se pegue. Pasando los 15 minutos y el tomate ya está suavecito, agregamos una cucharada de curry en polvo. Una cucharadita de hojuelas de chile o chile en polvo. Un cuarto de taza de puré de tomate. Una papa picadita en cubos pequeños. 2 zanahorias picadas igual en cubos pequeños, un poquito de agua, aproximadamente 50 mililitros, para que se comiencen a cocinar nuestras verduras. Media cucharadita de sal o al gusto. Cubrimos y dejamos a temperatura media baja por 15 minutos, revisando cada cierto tiempo para que no se pegue. Pasando ese tiempo, añadimos nuestro pollo. Mezclamos cubrimos nuevamente y dejamos a temperatura media baja de 20 a 25 minutos más. Y mientras tanto vamos a licuar los cacahuates con la leche de coco. También puedes utilizar nueces de la India. Han pasado ya 20 minutos. Removemos la tapa, agregamos cilantro de preferencia o perejil. Yo tenía solamente ramitas de cebollín, así que usé 2 ramitas verdes. Y por último, nuestra mezcla de cacahuates con leche de coco o leche. Mezclamos y ahora sí vamos a dejar sin cubrir de 5 a 10 minutos, revisando que las verduras estén ya en su punto. Removemos del fuego y vamos a servir con un arrocito y a disfrutar de tu pollo al curry con leche de coco en casa. No olvides que puedes regalarme un like, un comentario, compartir con tu familia, con tus amigos, y si eres nuevo en el canal te invito a oprimir ese botoncito rojo que dice suscribirse. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchísimas gracias. Hasta luego.